Hoy es día miércoles 6 de octubre del 2021 y necesitamos seguirnos preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo y para eso necesitamos estar fundamentados. Entonces hoy vamos a hablar de fundamentos firmes para permanecer en la palabra de Dios. Para permanecer en Dios necesitamos estar fundamentados. Uno de los fundamentos es la palabra de Dios, o sea que tomamos esa palabra en nosotros y empezamos a fundamentarnos. Y cada vez que la practicamos, entonces nuestro fundamento se está fortaleciendo más. Y entonces es ahí cuando vienen las luchas, los problemas, las situaciones y nosotros ya nadie nos derriba porque tenemos un buen fundamento. Entonces el primer fundamento que debemos de tener nosotros es amar a aquellos que no nos aman. Porque venimos de un mundo donde nos han hecho tanto daño, a veces ya estamos en las cosas de Dios y también hay gente que nos hace daño y nosotros también hacemos daño a otros porque hay que reconocerlo. Entonces, pero cuando nosotros reconocemos que hemos hecho daño a una persona, entonces nosotros vamos le pedimos perdón a esa persona, le pedimos perdón a Dios, comenzamos a hacer lo que la palabra de Dios dice y seguimos, o sea, no dejamos que ese odio se meta en nuestro corazón, no le permitimos al odio que entre en nuestro corazón, porque el odio más bien va a debilitar mi fundamento. Si yo soy una persona guardativa, si yo soy una persona con mucho odio, con mucho rencor, recuerde que después del odio viene el rencor, el resentimiento y luego viene la raíz de amargura. Entonces, eso más bien debilita mi fundamento. Entonces, inmediatamente que alguien nos hace daño, entonces inmediatamente nosotros tenemos que rechazar de nuestro corazón. Yo saco eso porque yo no soy esa ofensa que me hicieron. Mire, las ofensas, usted sabe las palabras. Hay palabras que uno le retumban y le retumban y le retumban. Porque las palabras son matadoras también. Las palabras son armas que nos debilitan. Entonces por eso es que inmediatamente nosotros tenemos que rechazar y renunciar, porque eso no nos va a ayudar eso nos va a perturbar en nuestra vida espiritual, no nos va a ayudar, nos va a entorpecer. Cuando querramos orar va a venir ese pensamiento ahí de lo que nos han dicho. Entonces por eso inmediatamente tenemos que sacarlo de nosotros. Entonces amar a aquellos que no nos aman, oiga, amar a aquellos que no nos aman, no los que nos aman. Entonces vamos a ir al libro de Romanos 12, Romanos 12, 17. Dice la palabra de Dios: no paguen a nadie mal por mal. No paguen a nadie mal por mal, porque por lo general nosotros, las personas que nos hacen daño, nosotros queremos pagarle de la misma moneda. O sea, si una persona me hizo daño a mí y yo soy una persona guardativa, rencorosa, entonces si esa persona viene a pedirme un favor, ¿qué voy a hacer yo? Que no se lo voy a hacer. Obvio que si no practico la palabra, entonces más bien le voy a decir, ajá, y no te acordás de lo que me hiciste y ahora tenés el... O sea, usted sabe cómo fluye la mala unción. La unción que no es de Dios fluye para decirle uno un montón de cosas a las personas que nos han ofendido. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Si nos vamos a la palabra, por eso digo yo que si nosotros andamos nuestra palabra, así como dice el Proverbios, que guardemos su palabra, porque si la andamos guardada en nuestro corazón, o un collar, también dice que nos pongamos un collar de la palabra de Dios en nosotros, entonces igual, eso al momento de la ofensa, entonces esa misma palabra nos va a recordar el Espíritu Santo de la palabra, entonces se nos va a hacer fácil. Yo le quiero decir con toda seguridad que sí se nos hace fácil cuando nosotros le damos lugar a Dios, cuando sabemos que ya no vivimos nosotros, sino que vive Dios en nosotros. Entonces le damos lugar a esa palabra y sí funciona lo que dice esta palabra: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Usted sabe que es procurar, es hacer un esfuerzo más de lo humano. Cuando nosotros hablamos de la palabra procurar, es que es algo que a usted se le hace difícil. Pero procurar es que te vas a sacar fuerzas de donde no hay para hacer, para agradar a Dios, porque todo esto lo hacemos con el propósito de agradar a Dios. Porque el verdadero propósito de la predicación de la palabra de Dios y que llegue a nuestros corazones es que nos esté limpiando cada día, para que estemos preparados para el día de la muerte y para el día de la venida del Señor Jesús. Dos eventos que no sabemos cuándo van a suceder, pero que van a suceder. O sea que esos eventos suceden porque suceden y que nosotros tenemos que estar preparados. La venida del Señor Jesucristo y la muerte.
Entonces por eso necesitamos estar practicando esta palabra, tener conocimiento de la palabra, porque cuando nos vayamos a presentar delante de Dios, es que allá no va a haber excusa, ya no podemos decirle, mira, pero es que aquel dio tanto bien que le hacía y entonces él me hacía mucho mal, o ella, la familia, qué sé yo, no tiene tantos problemas con familiares, problemas con los vecinos, con los amigos, qué sé yo. Entonces todo eso nosotros tenemos, o a veces con las mismas personas que nosotros tenemos en los grupos, ahí hay envidia, ahí hay hipocresía, ahí hay gente que nos quiere hacer daño también. Entonces por eso tenemos que andar armados, tenemos que andar fundamentados con esta palabra y procurar hacer lo bueno delante de todos. O sea, que toda la gente mire que nosotros hacemos lo bueno, porque Dios dice que está vigilante. Dios está viendo mis actitudes, está viendo las suyas, está viendo las de todo el mundo, tanto la de la gente mala como la de la gente buena. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de nosotros mismos. Y dice que hasta donde dependa de ustedes, hagan todo lo posible, oiga bien, hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Hasta donde dependa de nosotros. No es fácil vivir en una casa con personas peleonas, con personas amargadas, con personas rencillosas o los vecinos. Imagínense que uno tenga un vecino que todos los días le esté haciendo la vida difícil, o que tenga un esposo, porque a veces el esposo también hace la vida difícil a la esposa, y la esposa también, porque hay hombres que son tranquilos, relajados, pero la esposa ahí está. Por algo que el esposo le hizo y que no le puede perdonar, entonces ahí está con ese aguijón. Entonces es ahí donde tenemos que practicar la palabra. Y sabe que tenemos que ser inteligentes, porque el enemigo quiere que nosotros permanezcamos con esto en nuestro corazón. Porque si alguna persona duda de la venida del Señor, o duda de que nosotros le vamos a ir a dar cuentas a Dios, que vamos a lugares diferentes, el que tiene a Dios va a un lugar diferente y el que no tiene a Dios va a un lugar de tormento desde un principio, desde que se muere. No es hasta después, ya cuando vaya a dar cuentas a Dios, ya ese es donde va al lago de fuego, a atormentarse día y noche, pero también desde que se muere ya va a otro lugar de sufrimiento. Y eso yo se lo voy a comprobar con la palabra, pero no ahora, sino que otro día. Entonces el enemigo sabe estas cosas, y por eso es que él pretende, él quiere que toda la gente esté llena de odio, llena de rencor, pagando mal por mal, haciendo venganza uno por uno mismo. Entonces por eso nosotros tenemos que usar la inteligencia que Dios nos ha dado. Por eso es que tenemos que ser diferentes a la gente del mundo. Es aquí los cambios. Es ahí donde ya no actuamos como los demás. Es aquí donde marcamos la diferencia. Es aquí donde marcamos la diferencia, amigos y hermanos. Entonces dice que no paguemos hasta cuando puedan, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Y dice el 19, queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos. Dios nos habla hoy, día miércoles 6 de octubre del 2019, que nosotros no tomemos venganza nosotros mismos. Que eso tiene que ser Dios. Si yo guardo su palabra, si yo practico su palabra, Dios me va a defender. Ahora, también nosotros nos equivocamos, porque cuando decimos que Dios nos va a defender, entonces es que pensamos que si una persona hoy me hace daño, o sea quien sea, yo soy una mujer soltera, no puedo decir mi esposo, pero si mis hijos me hacen daño, que son los que conviven conmigo, entonces que yo diga, bueno, yo lo voy a perdonar hoy y ya estuvo. O sea, que no me van a volver a dañar, pero no, es que el daño siempre va a seguir, porque como Dios nos va limpiando, nos va purificando, entonces de repente yo los perdono, los bendigo, pero eso tiene que ser de continuo, porque tal vez las ofensas de ellos hacia mí siempre van a permanecer. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo un trato conmigo, Dios me está limpiando a mí, Dios quiere ver espíritu, frutos del espíritu en mi vida. Dios quiere que nosotros vivamos por el espíritu en medio del problema, en medio de la situación. Por eso es que Él pone del espíritu en nosotros, porque solo con su espíritu es que nosotros podemos vivir en medio de pleitos, de contiendas, de ofensas y de cosas así, pero que nosotros permanezcamos en paz, que el problema está, la situación está, pero que yo permanezca en paz, tranquila, y que procure cada día seguir esa paz, seguir así como dice la palabra aquí, no pagando mal por mal. Dejarle la venganza a Dios. Queridos hermanos, no tomen venganza a ustedes mismos.
Ahora, cuando una persona, esto es bueno aclararlo también, si una persona ha hecho daño, por ejemplo, un violador, le ha hecho daño a alguien, a uno de nuestros hijos, bueno, como estamos hablando personal, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros no tenemos que desearle mal a esa persona, pero tampoco tenemos que confiarnos de esa persona, porque una cosa es que yo le deje las cosas a Dios, pero tampoco es que yo voy a andar así con esa persona. No, que como yo ya Dios va a hacer venganza por mí, entonces yo puedo andar con él. Y si esa persona le sigue haciendo daño a tu hijo, a tu hija, o nos sigue haciendo daños a nosotros mismos, ¿qué tal que seamos nosotros el objeto de violación o de violencia? De cualquier cosa, pues, que nos haga daño. Entonces nosotros no le vamos a desear mal a esa persona, pero tampoco vamos a andar con esa persona. Nos vamos a apartar porque ya sabemos que esa persona es una persona mala. Entonces nosotros nos vamos a apartar de ellas porque tampoco Dios nos va a exponer a los problemas. Y dice que el sabio ve el mal y se aparta, pero lo que Dios no quiere es que nosotros estemos guardando rencor. Lo que Dios no quiere es que nosotros estemos pagando mal por mal, que como aquel me hizo mal, entonces yo le voy a hacer la vida difícil también o le voy a pasar tirando maldiciones. No, la palabra no dice así. Entonces eso lo vemos aquí, que no hagamos, que le dejemos todo a Dios. No tomen venganza por ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue. Porque la escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia y yo pagaré, dice el Señor, yo pagaré. Y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. O sea que podemos hacerle bien a nuestros enemigos. Pero el hecho de que usted diga que si tiene sed, si tiene que comer, entonces que usted lo va a traer a su casa, que coma todos los días y que conviva ahí, eso no, bueno, yo por lo personal, yo no hago eso. O sea, porque cuando se habla de darle de comer, es que de repente si usted lo mira, si es una persona, un pordiosero, que te ha hecho daño y tiene hambre, entonces usted dice, bueno, que se muera del hambre, porque con eso que a mí me hizo, eso yo no se la perdono. Entonces no, sino que mire, ahí usted vaya a comprar algo para que coma si usted anda dinero. Y si pasó por su casa, entonces le pasó pidiendo, se le olvidó que usted vivía ahí, o a saber por qué motivo, tal vez Dios lo mandó para ver cómo reaccionamos nosotros. Entonces igual, usted no lo va a meter a la casa, no lo va a pasar allá adelante, allá donde usted come con sus hijos, sino que le va a dar. Y no es que está discriminándolo, sino que él cometió un agravio contra nosotros. Entonces no lo maldecimos, no lo odiamos, pero tampoco le vamos a abrir puertas en nuestra casa. Tampoco le podemos abrir puertas. Entonces vamos a darle lo que necesita. Si tiene sed, le vamos a dar de tomar agua. Le vamos a dar agua de la que nos llena a nosotros, agua, y le vamos a dar agua también, que es la palabra de Dios. O sea que le podemos predicar la palabra de Dios, porque en el momentito que le estamos dando el alimento para su cuerpo físico, ahí nomás le damos el alimento espiritual y le decimos, mira, yo te perdoné o te perdono por esto que hiciste. Recordarle para que no piense que es que a uno se le olvidó. Entonces, pero tenés que ponerte a cuentas con Dios, tenés que pedirle perdón a Dios y no tenés que hacer eso con otra persona. Si lo hiciste conmigo o lo hiciste con mi hijo, pero no lo vuelvas a hacer con otro, porque eso te va a traer la muerte. Otra persona no va a actuar igual a mí, otra persona te va a matar. Y empezamos a decirle ahí que no hay que morir sin Cristo. Si te morís así, con esas cosas, con esas maldades en tu corazón, te vas a ir para el infierno, porque la palabra de Dios lo dice, no porque yo lo diga, sino que ya está escrito. Te vas a ir para el infierno, y entonces yo por eso te estoy dando esta comida, y también te estoy dando la comida espiritual. Te estoy dando también agua de ríos. Dice que esta palabra es río de agua viva. Entonces por eso es que nosotros estamos fundamentados en ese río. Es ahí donde la palabra de Dios dice que si somos un árbol que está alimentándose del agua, o sea, de la palabra de Dios, entonces nunca vamos a caer. Como decía el Salmo 1 del mensaje que hacía la vez pasada. Entonces, Dios, dale de comer y así harás que le arda la cara de vergüenza. O sea, Dios permite cuando nosotros le hacemos algo bien a una persona que nos ha hecho mal, cualquier tipo de mal. Yo mencioné este tipo de abusos, pero puede ser otra cosa, puede ser una ofensa. O sea, hay palabras también que duelen. Hay palabras que duelen, entonces, pero nosotros tenemos solo que bendecir
Bendecir. Entonces, ¿por qué? Porque con esto nosotros estamos agradando a Dios y estamos haciendo nuestro fundamento más fuerte, que esté más fuerte por si nos morimos, no vamos con Dios. Y si viene el Señor, pues también nos vamos con Él. Cualquiera de esos dos eventos nos estamos preparados porque estamos fundamentándonos. Mientras tanto, siempre vamos a ver quién nos haga la vida difícil. Siempre vamos a hallar porque el enemigo siempre nos va a estar hurgando. A ver cómo reaccionamos nosotros, a ver si nos hacemos del lado de él, porque si hacemos mal, entonces estamos al lado de Satanás. Y Satanás, mire, esto es lo que quería. Y aunque estemos en la iglesia todos los días, aunque estemos cantándole a Dios, yo te adoro, yo te amo, pero bueno, dice Dios, ¿y cómo es que me vas a decir que me amas y que me adoras y no quieres limpiarte? Nosotros no somos ningún basurero. Entonces así harás, dice, que le arda la cara de vergüenza. Y dice Romanos 12:21, estamos en Romanos ahorita, dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. Todo mal que haya sobre nosotros tenemos que vencerlo haciendo el bien. Y todos sabemos lo que es hacer el bien. No le vamos a ir a preguntar a nadie, bueno, ¿y qué es hacer el bien? Aquel vecino que te hace la vida difícil, usted hágale favores. Usted hágale favores, aunque sea malo. Pero cuando te pida, cuando necesite algo y te diga, vecina, deme esto, sí, con mucho gusto aquí. Por supuesto que si usted tiene. Tampoco es que va a dejar lo suyo, va a dejar de comer usted por darle al otro. Tampoco eso no, porque eso no es bíblico tampoco. Entonces el primer paso es este. El primer paso es ese, amar a aquellos que no nos aman. El segundo paso es mantener y esforzarnos porque permanezca ese espíritu de perdón y de humildad en nosotros. Y para esto vamos a ir a Mateo 15:21, que permanezca ese espíritu de humildad en nosotros, porque si nosotros, Mateo, ¿qué dice aquí? 15, que permanezca ese espíritu de humildad en nosotros, porque si permanece ese espíritu de humildad en nosotros, es parte también de lo que Dios está haciendo en nosotros, es parte de nuestro fundamento, ser humilde. Ser humilde es parte del fundamento de que nosotros tenemos que ir cada día fortaleciéndolo. Entonces aquí vamos a ver la historia, una historia, dije que era Mateo 15:21, dice la palabra del Señor. 15:21. Jesús se dirigió de allí a una región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando. Esta es la fe de una mujer cananea, porque nuestra fe también tiene que ser probada de esa forma. Nuestra fe, o sea que cuando hablamos de la fe, también estamos hablando que estas cosas, por ejemplo, el pagar mal por mal, el no querer perdonar, el querer hacerle daño a la gente que nos hizo daño, pagarle con la misma moneda, entonces eso también estropea nuestra fe. Eso estropea nuestra fe. Entonces, imagínense, si yo estoy luchando por obtener algo, o sea, con mi fe, porque las luchas es con uno, por la fe de uno mismo, que ahí está uno, si cree o no cree, o lo hará o no lo hará, transformará Dios mis hijos o no los transformará, porque como uno está orando y de repente no ve nada imagínense que yo tengo años de estar orando por mis hijos, años, y hasta ahorita yo no he mirado nada favorable, o sea, en algunos aspectos sí, porque si yo no orara, creo que la cosa fuera más fuerte. A saber en qué hubieran caído mis hijos ya, tal vez fueran ladrones, o tal vez estuvieran más metidos en los vicios. Pero entonces la oración siempre ayuda, la oración siempre va haciendo algo. Entonces por eso es que la fe de nosotros no tiene que ser estropeada por los obstáculos que se nos pongan. Entonces la historia esta es de una mujer que ella quería un milagro de parte de Dios, pero en el camino se le pusieron muchos obstáculos. Entonces Jesús se dirigió de ahí a una región de Tiro, y una mujer cananea de aquella región se acercó gritándole a Jesús: Señor, ten misericordia de mí. Señor, dijo, ten misericordia, hijo de David. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo:
Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciéndole, la mujer fue a arrodillarse diciéndole, Señor, ayúdame. O sea que esta mujer, imagínense, desde el comienzo, desde el principio, que ella dice, Señor, mi hija tiene un demonio, ten misericordia de mi hija. Oiga bien, esta mujer estaba orando por su hija, estaba pidiéndole a Dios un milagro para su hija, pero Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. O sea que aquí había un obstáculo para esta mujer. Dile que se vaya. Dile que se vaya. Entonces, porque viene gritando detrás de nosotros. Entonces, Jesús le dijo a la mujer, Jesús le contestó, Dios no me ha enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. O sea, le dijo así a la mujer, o sea, prácticamente le está diciendo, vos no sos de mi redil. O sea, pero lo que estaba haciendo Dios ayer era probándola. Lo que estaba haciendo Dios era probando a esta mujer. Señor, ayúdanos, ayúdame. Jesús le contestó, no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselos a los perros. Oiga bien. Ella le dijo, sí, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús, mujer, qué grande es tu fe. Hágase como tú quieras, y desde ese momento su hija quedó sana. Desde ese preciso instante la hija de esta señora fue liberada de ese demonio. Fue liberada de ese demonio.